en antropología social y forense. Además es candidata al Sistema Nacional de Investigadores, doctor en antropología. Desarrolla sus trabajos de investigación bajo la metodología colaborativa. Desde 2012 realiza investigación sobre migración forzada y a partir de 2014 analiza la interacción de dicho fenómeno con la desaparición de personas en México. Tiene experiencia docente a nivel licenciatura en la UNAM desde 2007 y ha impartido seminarios de metodología en la maestría de antropología social del CIESAS, de teoría y metodología en maestría y doctorado de la UAM y en la ENA. Cuenta con varias publicaciones científicas y de divulgación sobre desaparición de personas y migración forzada. También tenemos a Jacqueline Garza Plasencia. Ella es doctora en antropología por el CIES en Ciudad de México. Tiene un postdoctorado en ciencia política por el Centro de Estudios de la Metrópoli, vinculado a la Universidad de Sao Paulo y al Centro Brasileño de Análisis y Planeamiento. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras en el nivel 1 de CONACYT y es investigadora asociada al Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, el FLAD, sección México. Actualmente es profesora investigadora en el Colegio de Jalisco y coordinadora de la línea de investigación, estudios en derechos humanos, seguridad y justicia en la misma institución. Es co-coordinadora del Seminario Permanente de Antropología del Derecho, organizado por el COLJAL, el FLAT y el Colegio de San Luis, y la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde el campo de la antropología política y del derecho se ha enfocado en el estudio de las relaciones sociedad-estado, la participación social y las políticas públicas. Su agenda de investigación incorpora temas vinculados a violencias, derechos humanos, desaparición de personas y desigualdad social. Y tenemos también a la compañera y colega Claudia Alarcón. Ella es doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la UAM. Tiene estudios en literatura inglesa y filosofía de la ciencia y ha diseñado programas de prevención del delito y la violencia, así como modelos de tratamiento no privativos de la libertad para adolescentes. Ha desarrollado programas de prevención de la violencia en centros de atención especializada para adolescentes y en centros penitenciarios. Sus líneas de investigación son procesos restaurativos, fenomenología carcelaria, afectividad y emocionalidad, criminología crítica y daño social. Como parte de su investigación doctoral, diseñó un mecanismo restaurativo para la atención y entendimiento afectivo de la experiencia de vida de adolescentes en conflicto con la ley penal. Y es miembro de la red de estudios de espacios carcelarios del Colegio de Michoacán, así como del Grupo de Trabajo Adolescencias, Juventudes, Violencias y Derechos, y del Observatorio Latinoamericano de Justicias para Adolescentes, ambos del FLAC. Y bueno, muchísimas gracias a las tres compañeras. También quiero agradecer y darle la bienvenida a mi compañera Alejandra Gómez y a Gabriela Sánchez, que bueno, las tres coordinamos este grupo de trabajo y bueno, nos echamos ahí toda una chambota. Muchas gracias por el apoyo y gracias por la participación. Entonces, para comenzar, abrimos este conversatorio con una presentación que nos va a hacer la compañera Mayet. Y luego vamos a presentar algunas preguntas. Las tres colegas van a dar sus respuestas basadas en la información que ellas trabajan y conocen respecto al tema. Y al final esperamos tener unos minutos por si hay preguntas del público, para interactuar. Entonces, te decía, Laura, que puedo articular las imágenes que hice con las preguntas, sin problema. Ok, perfecto. Bueno, entonces comenzamos con las preguntas para ya arrancar. Y bueno, entonces la dinámica es hacerles preguntas y cada una va a tener 5 minutos, más o menos, para responder, para dar su respuesta. Bueno, pasamos después a la segunda pregunta y a la tercera y así sucesivamente. Y bueno, y al final, pues eso, si tienen preguntas las pueden colocar en el chat o levantar su manita y les damos la palabra. Entonces, bueno, para comenzar, la pregunta que abre este conversatorio, pues gira en torno a justo a lo que le da título a este evento, ¿no? Se puede hablar de un binomio, hay un binomio de juventudes, adolescencias y desaparición forzada, o sea, es un tema que se relaciona entre sí o es mera coincidencia.
Si quieren, empezamos con Mayek, luego Claudia, y luego Jackie, y luego las siguientes preguntas invertimos el orden. Sí. Pero no puedo compartir pantalla, querida. Bueno, les decía a las compañeras del conversatorio que ando un poco forever, entonces olvidé que era en formato conversatorio, hice algunas diapositivas precisamente para enmarcar el tema. Entonces, algo que de pronto es importante recapitular es no solamente la importancia de tener claro el concepto, tanto jurídico como lo que implica, sino cómo es que las personas nos enteramos de la desaparición de personas como tal, ¿no? Entonces, la desaparición forzada implica la participación por acción, omisión o aquiescencia del Estado. Pueden ser los militares, puede ser que algún policía municipal diera la instrucción, que ha ocurrido mucho particularmente en el contexto de la guerra contra el narcotráfico y en adelante, ¿no? Y pues a partir de 2020, que se publica el protocolo homologado de búsqueda, del 2017, que se publica la Ley General en materia de desaparición forzada y por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, México genera un avance en términos regionales, porque este es un concepto muy latinoamericano, ¿no? La desaparición como tal, para incluir la participación de otras personas en la desaparición, que ya no se va a llamar secuestro, ¿no? Entonces ahora es desaparición por particulares, aun cuando en el Código Penal sigue existiendo el tema de el secuestro, ¿no? Implica como tal una privación de la libertad y ocultamiento de la información sobre el paradero de las personas, y pueden participar, como les estaba diciendo, pues los cuerpos policíacos, las Fuerzas Armadas, que sea la Marina, el Ejército, y a partir de 1990 empieza a incorporarse el crimen organizado, ya sea en el formato de pequeñas pandillas, grupos clandestinos. Pero todo esto no lo conoceríamos o no lo sabríamos sin la denuncia. Y con esto es importante tener presente que no solo se trata de una denuncia judicial, sino de todo el trabajo que han hecho las familias de las personas desaparecidas. Y eso nos lleva a dos rutas de búsqueda, que es la búsqueda en vida y la búsqueda en muerte, ¿no? Entonces, este es el panorama como tal del problema de la desaparición. Siempre es importante recapitular antes de hablar de los sujetos, las sujetas que son sometidas a la desaparición, porque si no, de pronto, pues, ¿cómo ubicamos, no? Y justamente conocer del problema tiene que ver con la posibilidad de construir narrativas sociales. Saber si desaparecen defensores sociales, activistas, jóvenes, periodistas, defensores de derechos humanos, tiene que ver con el reconocimiento de ciertos sujetos sobre otros. Y por ahí está toda la discusión de quién es víctima, ¿no? Si nosotros reconocemos ciertos cuerpos como alguien que es digno de ser reconocido como víctima o como perpetrador. Y esto tiene que ver, por supuesto, aquí pueden ustedes ver que estoy dialogando con Bourdieu, con los capitales que tienen las personas que están haciendo la denuncia, no solamente económico, sino cultural. Porque entender que el no regreso de tu ser querido a casa es una desaparición, tiene que ver con tener el panorama jurídico, el panorama político. Y en ese contexto es que nosotros podemos empezar a problematizar la desaparición de juventudes. Algo que en México tenemos pendiente es ubicar la proximidad que hay entre víctima y victimario. En Colombia, desde los 80 ya han estado dialogando sobre esto, pensando en el contexto de las guerrillas, pensando en que en las mismas veredas, como le denominan a la distribución territorial, pues hay victimarios y víctimas, ¿no? Siempre están en coincidencia. Y eso es lo que vuelve muy complicado poder aproximarnos a los sujetos. Si ustedes han escuchado sobre los colectivos que hacen búsqueda, en un colectivo puede coincidir, hay un micrófono abierto, o no sé, que filtra algún sonidito, creo que es Beatriz Guzmán, perdón. Entonces, coinciden en las dinámicas de búsqueda madres de policías con madres de personas que han sido desaparecidas por policías.
Y si agregamos en este tema la edad, pues vamos a tener a personas que están buscando a posibles victimarios que estén vinculados con alguna banda de delincuencia organizada o del crimen organizado, y personas que están buscando a jovencitas, jovencitos que fueron desaparecidos por el crimen organizado. Entonces, uno de los retos que tenemos que ubicar es reconstruir las relaciones sociales que permiten que se produzca la desaparición en los territorios. Y uno de los retos que tenemos en la academia y también en el ámbito judicial es reconstruir todo el entramado de violencias. Y esa es una de las riquezas que tenemos en la antropología, ¿no? No es así, desapareció y ya, sino tenemos que reconstruir todo lo que está pasando en el territorio, sea en Jalisco, sea en Veracruz, sea en Tamaulipas, que son estos espacios en donde hay una mayor cantidad de jóvenes, mujeres, hombres y seguramente personas de la diversidad sexual, de la heterodisidencia, ¿no? En estos estados es donde hay mayor cantidad de jóvenes que se ha denunciado su desaparición. Entonces tenemos que reconstruir estas relaciones territoriales para ubicar ese binomio que sostiene la pregunta. Muchas gracias, Mayek. Claudia. Gracias, Lau. Bueno, primero que nada, gracias por hacer posible este evento, Laura y Alejandra, la organización y Gavina, ¿no? Bueno, yo apuntaría más a la idea de la importancia de pensarlo como un trinomio, no tanto como un binomio, enfatizando la distinción entre población adolescente y población joven, porque digamos que ya en materia de reconocer cómo se está vinculando la desaparición con un grupo de la población específico o con otro, sí influye muchísimo la etapa de vida en la que están cada una de estas personas, ¿no? Por lo tanto, sí creo que es importante que pues apuntemos a esta diferencia y concretamente pensando desde donde yo trabajo, que no es necesariamente el tema de la desaparición, sino el asunto de cómo los adolescentes y los jóvenes están estableciendo estas lógicas de interacción con los grupos criminales, con el crimen organizado, pero también con las Fuerzas Armadas, con los grupos policíacos. Hay una cierta complicidad también allí, no cierta, hay una fuerte complicidad también con estos grupos. Creo que sí es importante entender cómo desde la perspectiva criminológica que se adopta para entender la desaparición, también estamos allí perdiendo de vista qué factores son los que están haciendo o le están dando cierta condición de vulnerabilidad, es decir, de mayor riesgo a los adolescentes o a los jóvenes para ingresar a las cifras de desaparecidos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del trabajo de cerca con espacios penitenciarios, suceden varias cosas con el tema de la desaparición. Se reportan una serie de desapariciones entre las mismas personas que están en la prisión, ya sea de familiares, hermanos mayores, tíos, padres, etcétera, etcétera, que curiosamente hay un acuerdo tácito de no denuncia, porque hay reconocimiento de que todas estas personas están vinculadas bajo esta lógica delincuencial con estos grupos, ¿no? Por lo tanto, allí hay, digamos, como un número un poco gris, que no acaba de tener forma, que no acaba de tener sentido, pero que evidentemente se adhiere a estas cifras. ¿Por qué es problemático pensar, digamos, la desaparición desde el espacio penal o desde el espacio penitenciario? Porque se presume que en el momento que alguien comete un delito, pierde su derecho a ser buscado, a ser encontrado, a ser parte de una denuncia, parte de un reconocimiento incluso de identidad, ¿no?
no solamente porque la familia muchas veces renuncia a reportarlo, sino porque desde la perspectiva y desde la óptica social, alguien que delinque, pues merece eso y más, ¿no? Entonces, ya desde allí hay una falta de reconocimiento de que estas personas que se reportan, y no es que se reporte uno cada año, ¿no? O sea, se reportan con mucha frecuencia, y que allí, en ese sentido, pues ya la desaparición vista desde la óptica del delito, del sistema penal, del mismo sistema penitenciario, desde la misma criminología, adquiere una lógica distinta, una caracterización distinta, esa persona que ha quedado, que desaparece, ¿no? Gracias, Claudia. Bueno, ya que te escuchamos. Gracias, pues buenas noches a todos, todas y todes. Pues sin duda también agradecer a la JUVI por la invitación, y especialmente pues a Laura Serrano y a Alejandra Gómez por permitirme platicar un poco sobre este binomio, que efectivamente me parece que más bien es un trinomio, porque como vamos a ir viendo, responde a diferentes, ¿no?, características el hecho de que sean adolescentes, ¿no?, de 12 a 14, 15 años los que desaparecen versus los que ya están en una edad más productiva, ¿no?, de 29 en adelante hasta los 34 años, ¿no? Y ahí yo creo que sí es importante, como lo decía Claudia, ir haciendo este reconocimiento de cómo hay diferentes formas de comprender, caracterizar un poco quiénes son esos perfiles, ¿no?, en torno a la desaparición y las adolescencias y las juventudes. Y efectivamente, como bien también lo señalaba Mayet, creo que pues se van construyendo narrativas al respecto, ¿no? Y una de ellas, yo quería proponerles hoy dos maneras de entrarle a esta idea de caracterizar a los jóvenes y a las adolescencias, y pensaba justo una, pues sin duda es a través del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que más o menos nos da cifras, datos, y la otra es a través de los casos que se han ido construyendo y que se han hecho cada vez más visibles y más públicos, pero que también nos van dando como ciertas ideas y nociones de lo que está ocurriendo. Y bueno, yo creo que las respuestas son muy complejas, pero particularmente yo quería hablarles de los casos de los que todos nos volvimos incluso de alguna manera testigos en Jalisco. Y unos de ellos, el primero fue hace 5 años, digamos de los más recientes. No voy a recordar las desapariciones del pasado, sino solamente me voy a referir a las del presente. Y efectivamente una de ellas fue el 19 de marzo de 2018, cuando Jesús Daniel García, de 21 años, Marco Francisco García, de 20 años, y Javier Salomón Aceves, de 25 años, los tres estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales, el famoso CAP, fueron privados de su libertad, ¿no?, por un grupo de hombres armados. Ellos estaban haciendo un trabajo en una finca en Tonalá, Jalisco, y luego pues unos kilómetros más adelante fueron interceptados, los secuestraron, nunca más los volvimos a ver, ¿no? Este es uno de los casos. El pasado 20 de mayo desaparecieron al menos 9 jóvenes que trabajaban en un call center acá en el municipio de Zapopan, ¿no? Carlos Benjamín García fue reportado ese día, 2 días después Abigail Valladolid, luego Carlos David, Juan Antonio, Arturo Robles, Jesús Alfredo, hasta el 24 de mayo Mayra Karina, Jorge, todos el 26 de mayo, y todos estos jóvenes tenían en común algo, ¿no? Trabajaban en un call center, ¿no?, y tenían entre 20 y 30 años de edad. Siguiente caso. Viernes 11 de agosto desaparecieron 5 amigos, todos en edades de entre 19 y 22 años. Roberto Olmeda, Diego Lara, Uriel Galván, Jaime Martínez, Dante Cedillo. Ellos se veían como siempre en un mirador en San Miguel, en Lagos de Moreno, Jalisco. Ese día pues enviaron un mensaje de ya que iban de regreso a su casa y nunca los volvieron a ver. Entonces, si se dan cuenta, después supimos de este caso mucho más porque se viralizaron unas grabaciones en las redes y en los medios de comunicación, donde otra vez todos fuimos testigos de cómo estos jóvenes eran amordazados, obligados a torturarse entre ellos.
Entonces, ¿qué nos están diciendo estos casos? Pues muchas cosas, muchos temas que en lo particular para mí todavía no hemos profundizado en ellos, ¿no? Yo creo que hay una serie de situaciones que nos están hablando ahí de qué está pasando con las juventudes, cómo se están relacionando efectivamente, como bien lo decía Mayo, entre víctimas y perpetradores, cómo están estos contextos de violencia. Pero bueno, ya nada más quiero resaltar aquí que la mayoría de ellos eran hombres, ¿no? Entre 15 y 29 años. Y si nos vamos todavía a pensarlo en términos de las cifras, efectivamente el Registro Nacional de Personas Desaparecidas pues reporta eso, ¿no? Cómo hay edades en que empiezan a crecer estos registros de desaparición entre los 10 y los 14 años, los hombres con mayores registros están entre los 20 y los 29 años, pero con las mujeres es distinto. Yo se los comentaba a las coordinadoras de este espacio, ¿no? Los reportes registran que las mujeres empieza a crecer la tendencia de reportes de desaparición de los 10 a los 14 años, y las niñas o las mujeres que más desaparecen, más bien, en su momento tenían entre 15 y 19 años. Entonces, por supuesto que hay las cantidades aquí, no las quiero mencionar porque ha sido un debate, ¿no? Pero sí podríamos decirles que estos registros son del 1962 al corte que yo hago, del 5 de octubre al 2023, donde se registraban más de 112,000 personas desaparecidas. Bueno, si quieren más adelante les puedo ir dando las cifras, nada más que no me quiero detener mucho aquí. Lo único que quiero decirles es cómo empezamos a ver quiénes son esos jóvenes. Y no me voy a ir adelantando porque si no voy a hablarles ya de los motivos de la desaparición, pero sin duda sí hay un evidente vínculo entre jóvenes o adolescencias, qué está pasando, cómo se relacionan entre ellos, en qué edades con la desaparición. Ahí lo voy a ver. Muchas gracias a las tres. Bueno, la verdad es que sí es información muy interesante justo para comenzar a problematizar este vínculo entre un sector de la población muy, muy peculiar, ¿no? Como son las adolescencias y las juventudes, que sí es necesario nombrarlas y caracterizarlas de manera separada y diferenciada, porque sí tienen características diferentes, ¿no? Y los acontecimientos y también las condiciones estructurales también les impactan y les implican de manera diferente, ¿no? De lo que nos han compartido, puedo recoger algunas cosas interesantes. Primero, identificar quiénes son las víctimas, ¿no? Eso nos permite tal vez no acercarnos a los sujetos de manera particular, pero sí ir haciendo como una especie de, no sé si de perfilamiento, pero quizás de caracterización, ¿no? De quiénes son esos, o sea, no son todos los jóvenes, ni las jóvenes, ni son todos las adolescentes, ¿no? O sea, quizás se pueda ir encontrando, rastreando, ahora vamos a profundizar un poco más en eso, en esa caracterización de quiénes son quienes están desapareciendo, ¿no? Y bueno, hacían mucho énfasis también en esta cuestión de las condiciones territoriales, ¿no? O sea, no desaparecen en cualquier lugar, no desaparecen en cualquier sitio. Hay incluso ciertas ciudades y estados en donde pareciera que hay más probabilidades, ¿no? O cierta como que están más propensas a la desaparición, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver con las condiciones de vida y de posibilidad que los colocan en una situación más vulnerable, ¿no? Y me pareció también muy interesante lo que mencionaba Claudia sobre esta cifra gris, ¿no? Que está ahí como, o sea, que no terminamos de saber cuántas y cuántos son, ni por qué razones, ni en dónde están. Y además esto también esconde justo uno de los estigmas, ¿no? Que más marcan a las juventudes, que es este vínculo con los grupos delictivos, ¿no? Y que muchas veces les juega muy en contra, ¿no? Porque tengan o no tengan vínculos, se asume que por ahí debieron haber andado en algo regularmente vinculado a la violencia, ¿no? O al crimen, y entonces pareciera que eso vela, ¿no? La responsabilidad que hay respecto a su desaparición, ¿no? Como si fueran
responsables por sí mismos de esa desaparición, ¿no? O de sus propias muertes, ¿no? Y bueno, para seguir profundizando en esta discusión, la siguiente pregunta sería: ¿cuáles consideran que son las lógicas y dinámicas que contribuyen o que facilitan la desaparición de personas jóvenes y adolescentes? Podemos comenzar con Claudia, luego Jackie y luego Maggie. Bueno, pues las lógicas son muy diversas, ¿no? Pero si quisiéramos, yo creo que si quisiéramos pensar de una forma mucho más estructural cómo el entorno, el ambiente, la realidad cotidiana del país propicia o facilita estas condiciones, pues es prácticamente la omisión, ¿no? Digamos, en un sentido amplio, es la omisión de la responsabilidad que tiene el Estado con las poblaciones adolescentes y con los jóvenes. Creo que si partimos de esta omisión, pues entonces justamente se hace posible que cualquier adolescente, cualquier joven en el país pueda desaparecer bajo diferentes condiciones. Ahora, ya de manera puntual y específica, pues tendríamos que justamente, y esto ya lo comentaron previamente Jacqueline y Mayek, pues tiene que ver también con una situación de contextos territoriales, de zonas, ¿no? No es lo mismo, no podemos hablar de que explicar cómo desaparecen los adolescentes o los jóvenes en Jalisco nos permita explicar por qué están desapareciendo en Tamaulipas o en Sonora o en la Ciudad de México o en el Estado de México o en zonas específicas de cada una de estas entidades. Entonces, necesitamos, creo yo, o eso es creo, para mí lo que podría llevarnos a entender de manera mucho más objetiva qué es lo que está sucediendo, trascender esta dicotomía o esta dualidad de que o eres víctima o eres victimario, ¿no? Eso creo que a final de cuentas justamente nos está negando la posibilidad de poder entender estas lógicas de convivencia y de connivencia entre la realidad en la que están viviendo los adolescentes en su comunidad, en su ayuntamiento, en su colonia, en su estado, con todas estas fuerzas que los superan en capacidad de poder, en capacidad de control, en capacidad económica. Y entonces eso los hace evidentemente mucho más dispuestos, o los pone en mayor disposición a tener este tipo de relaciones con estos grupos. E insisto, el fenómeno, uno podría decir, bueno, efectivamente están allí porque quieren, pero a lo mejor habría que irnos un poco antes a entender qué significa que un adolescente o que un joven tome la decisión de involucrarse o de integrarse a estas dinámicas delincuenciales que establecen estos grupos adultos, ¿no? A final de cuentas estamos hablando de personas y de grupos de personas que tienen una capacidad de control por razones obvias sobre población adolescente y sobre población joven. Ya hablábamos en algún momento el tema, por ejemplo, de los anuncios estos que se hacen, ¿no? Para reclutar, para ofrecer trabajo, para ofrecer sueldos que aparentemente son muy prometedores a manera de engaño, pero también están estas lógicas de convivencia a la que son sometidos los adolescentes y los jóvenes, que se convierten en carne de cañón en espacios de disputas, ¿no? El caso concretamente de estados como Michoacán, como Tamaulipas, como Jalisco, en donde concretamente llega un grupo, recluta, llega el grupo que va a tomar posición o que se está peleando el espacio, y entonces hay que acabar con los que había reclutado el otro grupo, y todos estos adolescentes y todos estos jóvenes están en un estado límbico, ¿no? De cómo, con qué elementos
años están ellos tratando de construirse y definirse un futuro, un presente, una vida bajo ciertas lógicas que están controladas por estos grupos, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias, Claudia. Jackie. Sí, bueno, me parece que Claudia lo explica de manera brillante. Yo solamente agregaría que efectivamente, ¿no? Desapariciones, pues siempre ha habido, ¿no? A lo largo de la historia. Sin embargo, podríamos hablar de que efectivamente hay ondas largas de la desaparición, como lo habla Roberto González Villarreal, y en el cual pues vemos, hay continuidades y cambios en estos motivos o lógicas de la desaparición, y una de estas ondas largas pues tiene que ver con los años 60, 70, con la represión, ¿no? Cuando se hablaba de que las desapariciones estaban vinculadas por razones políticas, por motivos políticos, y ahí había una población muy específica, ¿no? Se hablaba de guerrilleros, estudiantes, no afines al gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí había un discurso que se construía en ese sentido. Pero otra gran onda larga se identifica a partir del 2006, obviamente cuando el presidente Felipe Calderón decide declarar la guerra contra el narcotráfico. Y creo que aquí lo interesante tiene que ver con esto, que es una de las preocupaciones que escucho en Claudia cuando dice, pues, se ha construido todo un discurso de poblaciones desechables, ¿no? Entonces, donde se les culpabiliza por el hecho de, pues sí, involucrarse en el crimen organizado a los jóvenes, o porque efectivamente si desaparecieron es porque andaban en algo. Entonces desde ahí pues, se les niega su derecho a ser buscados, ¿no? Simplemente entran en esta categoría de, pues no importa, ¿no? Pues seguramente estaban en algo. Y bueno, yo creo que esto también nos habla efectivamente de un contexto en el cual pues han prevalecido las políticas punitivas, ¿no? y de seguridad y sobre todo de violencia institucional, prácticas represivas también de manera sistemática hacia los jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Hay que decirlo también, que hay espacios donde los jóvenes son hostigados constantemente por el hecho de vivir en donde viven o por ser jóvenes, ¿no? Y esto, por ejemplo, pues se documentó mucho en el caso del norte, en Nuevo León, ¿no? Recuerdo por ahí de 2007, cuando los jóvenes, pues efectivamente salían de un bar o de algún lugar y ellos eran detenidos, hostigados y luego se les entregaban al crimen, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones también ocurría mucho, pero obviamente también otro de los motivos, pues, es el reclutamiento forzado, ¿no? Lo que le han llamado en otros espacios la propia Alejandra Guillén y Diego Petersen en sus investigaciones periodísticas sobre cómo se lleva una leva por parte del crimen organizado, ¿no? Ahí está el regreso al infierno, donde ellos van narrando cómo estos jóvenes son atraídos por la criminalidad. Y bueno, y yo sumaría otra que por supuesto que yo les comentaba también a las colegas, que para mí es uno de los temas que se ha explorado poco y se ha profundizado mucho menos, que tiene que ver con las adicciones, ¿no? Y que hoy veíamos que en lugar de comprender el tema se vuelve a este mismo discurso de la criminalización, de segura porque son drogadictos, entonces no importa, ¿no? Sin embargo, efectivamente, es que conocemos muy poco qué está pasando en esos espacios realmente, como son los centros de rehabilitación, donde de pronto desaparecen jóvenes completos de un centro de rehabilitación y que tú no te explicas eso, o de un anexo, o sea, todos estos lugares, y que estoy quizás cierta de que ni siquiera entran dentro de las cifras oficiales. Yo decía, bueno, efectivamente, estos jóvenes ni siquiera es que los estamos considerando, a estas adolescentes, ¿no? Entonces, creo que para mí todavía falta mucho más, y que incluso se habla de que también son jóvenes que luego pues, son reclutados y obligados a convertirse en sicarios o a vender drogas. En el caso de las mujeres, pues es todavía más complicado porque efectivamente, ¿no? Las mujeres tienen que... la desaparición de mujeres está asociada a situaciones también distintas de violencia o a ciclos diferentes de violencia. Por supuesto, existen las mujeres que son reclutadas, ¿no? Por los hombres de la criminalidad con fines de explotación sexual, para trabajos forzados,
e incluso para fungir como halcones, ¿no? Hoy podemos ir aquí, incluso al centro de reclusión femenil, y platicar con las chicas, y son muy jóvenes, ¿no? En realidad ellas fueron reclutadas porque eran novias de algún halcón, que luego ella se convirtió en halcón, y bueno, en fin, las historias hay muchísimas en ese sentido, pero también hay otro motivo por el cual están desapareciendo las mujeres, que tiene que ver también con los círculos más cercanos, ¿no? En los cuales nos movemos, que es la violencia doméstica, la violencia, otra vez por razones de género también, pero que se ha agudizado muchísimo, y que particularmente esto se detona mucho más con la pandemia, ¿no? Cuando te das cuenta que quienes están siendo estos perpetradores son pues los esposos, los compañeros de trabajo, y que son círculos otra vez muy cercanos en los que se mueven estas mujeres. Y hasta ahí lo voy a dejar. Gracias. Gracias, Jackie. Maya, ¿te escuchamos? Y pues a riesgo de repetir lo que dijeron las colegas, pero en abstracto, justamente en esto de las ondas largas siempre es de utilidad visualizar la representación, ¿no? Entonces, los datos, y esto nada más es un corte de personas entre 19 y 29 años, ¿no? Empieza el crecimiento de desapariciones de personas entre ese rango de edad a partir de la declaración de Felipe Calderón, ¿no? Y con López Obrador siempre parece que estamos viajando en el tiempo. La semana pasada solicitó la intervención de Estados Unidos para capacitar nuevamente a las Fuerzas Armadas. Algo interesante es también en la reconstrucción territorial identificar que en la primera etapa de esta llamada guerra contra el narcotráfico, y que después cambia a estrategia de seguridad, etcétera, en el norte particularmente las familias empezaron a detectar que sus hijos desaparecían en grupo, ¿no? Sus hijos jóvenes, y tenían cualidades técnicas. Entonces en Nuevo León, en Coahuila, en Tamaulipas, pueden encontrar reportajes de personas técnicas, de trabajadoras de Pemex, que fueron desaparecidos. Creo que hay una desaparición de 32 técnicos de Pemex, hay desaparición de técnicos en medios de comunicación, las redes, las antenas, ¿no? Entonces fue algo que se repitió en el territorio controlado por los Zetas. Y eso es algo importante, que esta es la razón por la cual se tiene que hacer análisis territorial, ¿no? Porque los motivos, los patrones cambian en cada época y con cada grupo que está disputándose el territorio. Y en esto, por supuesto, tenemos que agregar también el tema del capitalismo, ¿no? O sea, el crimen organizado como tal es empresario. Entonces, no solamente está disputando en la ruta de trasiego, y eso se viene discutiendo desde hace ya varios años, sino que es una lógica de control de los recursos, la administración, y por eso ha sido tan importante el tema del cobro de piso de las extorsiones, ¿no? Entonces, estos espacios, estos territorios, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, en los que hay un pico de desapariciones de personas entre este rango, hay que conectarlo también con ese control territorial. ¿Por qué les es necesario esa leva de la que nos está hablando Alejandra Guillén? ¿Y quién es el grupo que está disputando ese territorio? Además de ubicar en el tiempo cuándo se conforma este grupo y cómo sobrepasa a los que tuvieron el control entre 2010 y 2012 en casi la mitad de México, ¿no? Y esto cómo se articula además con las disputas que tienen con el grupo del crimen organizado que está en Chihuahua, que además se fue extendiendo hacia Durango, y que en Durango el trabajo de los operadores judiciales imposibilitó la identificación de personas que fueron inhumadas en cerca de 300 fosas en el 2010-2011, y que fueron precisamente exhumadas entre 2011 y 2013. Entonces, el análisis criminológico, de alguna manera, nos tiene que conducir también a identificar esos patrones. Y esa es la importancia de un trabajo sistemático en los procesos de exhumación. Pensar en esto de la víctima y el victimario tiene que ver con reconstruir las relaciones sociales. No solamente es un tema criminológico, sino cuáles son las dinámicas que hacen, como decían las compañeras,
que alguien decida participar de una red de delincuencia organizada o de crimen organizado. Y en esto las antropólogas han avanzado un montón para reconocer cómo hay dinámicas de prestigio, hay dinámicas de voluntariedad en la vinculación con estos crímenes. Y entonces ahí lo cruzamos con masculinidad, ¿no? ¿Por qué para alguien es importante ser más violento? Y esto lo podemos incluso vincular con estos rituales que graban ciertos grupos del crimen organizado en los que obligan a unas personas a torturar a las otras, que es uno de los casos que estaba comentando Jackie. Entonces, la victimología nos permite identificar cómo se construyen las narrativas y cómo se decide quién sí importa y quién no importa. Precisamente este tema de ellos fueron a consumir drogas, se están matando entre ellos, seguramente eran delincuentes, lo que hace es despojar al colectivo, a la sociedad, de la preocupación y la responsabilidad por detener la desaparición de otros, ¿no? Y esto es el discurso imperante en nuestro país desde 2006. Ellos participaron, ellas participaron de alguna manera. No olvidemos que, si mal no recuerdo, en San Luis Potosí o fue en Zacatecas, uno de los jueces dijo en público que una mujer víctima de feminicidio era responsable porque estaba muy tatuada, estaba densamente tatuada. Entonces, pues, ¿qué podía esperar de su vida con ese tipo de cuerpo? ¿No? Tenemos además a las personas que empiezan a disputar la posición, la historia, la vida, el derecho a la vida de sus hijos, precisamente para posicionarles como sujetos políticos. Y otro que ese ha sido el trabajo de muchos historiadores y científicos sociales, reconociendo cómo, a pesar de estar en una red de delincuencia, del crimen organizado, en un centro de atención al consumo problemático de sustancias, pues a final de cuentas estamos incluidos en una estructura, ¿no? Y por eso es la víctima nombrada y debatida desde los expertos. Para mí, un ejemplo crucial para esta distinción sigue siendo Ayotzinapa y Tlatlaya. Ambos eventos de 2014 muestran la capacidad de afectación social. Con Ayotzinapa nos volcamos México entero a las calles a exigir justicia, y Tlatlaya, que ocurrió unos meses antes, pasó desapercibido. Sí, por supuesto tienen representación legal, está siendo denunciado como una masacre, como ejecuciones extrajudiciales a manos del Estado, a manos del ejército, y por eso esta caricatura menciona que la orden era batir en la oscuridad, pero el conjunto, el colectivo nacional, no se volcó de la misma forma, ni se preocupó, ni exigió, ni denunció. Fue el Estado durante todos los años que se ha denunciado. Y precisamente pues es un poco el comparativo. Jackie ya mencionó a estos estudiantes de cine, y acaban de desaparecer a 7 jovencitos en Zacatecas, y México no está volcado a las calles exigiendo la presentación, pues ya fueron localizados sin vida, pero pasó desapercibido, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que nos plantea Butler, con las vidas que no merecen ser lloradas, y eso es una construcción social, es una jerarquización, y tiene que ver con las representaciones que construimos colectivamente sobre quién merece justicia y quién no, por estar en relación con prácticas delincuenciales, ¿no? Sin cuestionar toda la estructura económica, por eso decía el capitalismo, que abre ese espacio para la ilegalidad, que también es una construcción histórico-social. Muchas gracias. Sí, da para mucho este tema. Yo la verdad que estoy muy como absorta con lo que están comentando. Información muy, muy interesante. Nada más para hacer una breve síntesis y poder ir generando algunos hilos que nos sirvan para la discusión y también para irle pensando, ¿no? Después de este conversatorio, algunas cuestiones interesantes. Está la omisión del Estado, ¿no? Y cómo en esta omisión no solo está la omisión del Estado, sino también está, quizás no omisión, pero sí esta falta de interés quizás o de asumir como igual a algunas personas que desaparecen, ¿no? En esta lógica de qué cuerpos importan, qué cuerpos no importan, cómo ciertas estructuras y condiciones de posibilidad van moldeando, ¿no? Los cuerpos, y como si nos colocaran en un lado donde podemos importar o en otro lado donde no podemos importar, ¿no? Y las circunstancias que nos van
llevando a vincularnos o no con ciertos grupos, también tiene que ver con estas lógicas, ¿no? Estructurales y condiciones sociales, económicas, políticas, ¿no? También hacer el énfasis en cómo muchas de las decisiones políticas impactan en estas vidas, ¿no? En estas vidas que parecen desechables, pero que al final, o sea, son útiles para ciertas acciones, ¿no? Vinculadas pues sí, para el crimen organizado o para otras, incluso para los mismos programas sociales, ¿no? Todos estos programas de becas y que hacen como una fantasía, ¿no? De movilidad y demás, bueno, esos cuerpos desechables son los que encabezan, ¿no? O llenan esas filas, ¿no? Y bueno, también hacer énfasis en esta diferencia que Jackie nos mencionaba, que me parece muy importante, de cómo las desapariciones de mujeres tienen características también muy particulares y que no podemos como meterlas en el mismo costal, ¿no? No por decir jóvenes o por decir personas desaparecidas, todas esas desapariciones implican motivos específicos, ¿no? Sino que eh, cada desaparición tiene circunstancias particulares y en el caso de las mujeres me parece muy interesante de destacar, creo que sí, la desaparición por motivos de trata o de algún otro tipo de explotación, también vinculada al cuerpo, ¿no? Al cuerpo femenino y al cuerpo feminizado, ¿no? Generalmente sexual, ¿no? Pero también estas desapariciones por asociación a las parejas sentimentales, ¿no? A las parejas sexoafectivas, es interesante ponerlo también aquí en discusión y hacer el énfasis en esto, ¿no? Cómo esas vinculaciones sexoafectivas pueden también vincular a algunas mujeres a algunos grupos de crimen organizado o de delincuencia, y algunas las coloca en mayor vulnerabilidad para ser desaparecidas, ¿no? Y no quisiera dejar a un lado esta cuestión del capitalismo, porque me parece que también es un elemento que hay que colocar en el centro, porque justamente es una cuestión macro que implica todo el fenómeno, ¿no? De la desaparición y que no se puede pasar de largo, ¿no? Muchas veces, bueno, en algunas investigaciones que se hacen, sobre todo en materia de juventudes, se estudian, ¿no? Cómo algunos jóvenes se vinculan con algunos grupos o cómo o a veces se hace esta falsa dicotomía desde mi punto de vista entre que si no son criminales, entonces son jóvenes creativos, ¿no? Como si hubiera una separación en esas dos acciones, ¿no? Pero justo que esta discusión que es muy importante del capitalismo, ¿qué implica el capitalismo en nuestras vidas, en las vidas de los diferentes cuerpos? Eso de repente queda fuera en la discusión de las juventudes, ¿no? Y bueno, también se ha hablado mucho de la necesidad de hacer estas caracterizaciones territoriales, de poner el énfasis en las condiciones territoriales. Y bueno, la siguiente pregunta va vinculada a esto. ¿Se puede hablar de territorios de la desaparición? O sea, ¿hay lugares específicos donde, o sea, sabemos que por las cifras hay ciertas ciudades o ciertos estados que están clasificados como los más o que están en los primeros lugares, ¿no? de desapariciones de jóvenes y adolescentes, pero se puede hablar tal cual de territorios de la desaparición. Comenzamos con Mayet, luego Jackie y cierra Clau. Uno de los grandes problemas con muchas prácticas, digamos, criminales, es la cifra negra. Y en desaparición, las familias comentan, ¿no? y quienes acompañamos tenemos eso en panorama, que solamente es una pequeña porción, ¿no? O sea, a partir de 2014, con nosotros desaparecidos de Iguala,
estalló algo que en distintos territorios rurales las personas ya sabían, ¿no? México es una fosa. Pero en realidad, y por eso hice tanto énfasis o lo coloqué en la presentación, las denuncias son mínimas y tiene que ver con reconocer que el capitalismo se sostiene sobre lógicas de guerra. Y en América Latina, en el sur global, ¿no? No solamente en América Latina, pero acá lo nombramos así, pues el terror es un mecanismo crucial para controlar el territorio y la desaparición es un mecanismo de terror para controlar a la población. Las fosas han sido planteadas como un dispositivo porque se instalan en las comunidades. Las comunidades saben en dónde están las cosas, de manera que no puedes denunciar tan sencillo, ¿no? Porque sabes que en la vereda, que en la calle, que atrás de tu casa, que en la casa, o sea, algo que sucede en Durango y que el año pasado, en pandemia en adelante, empezó a estallar en Guanajuato, son las fosas en zonas urbanas, que era algo que había pasado en Tijuana en 2009-2010, pero zonas urbanas periféricas, ¿no? Ahí es donde podemos ubicar un poco esos territorios de desaparición en términos de el ocultamiento de los cuerpos, ¿no? Porque esos cuerpos son sembrados, digámoslo de alguna manera metafórica, en espacios marginales, pero tienen una intencionalidad de control, ¿no? Porque la gente sabe en dónde están siendo colocados esos cuerpos. Tiene una intencionalidad de silenciamiento. Entonces, hace 2 participaciones y pues, algo así, mencionaba Durango. En Durango casi no hay colectivos, está presente Grupo Vida como una extensión de lo que funciona en Torreón, de la búsqueda que hacen en Torreón, pero no hay una denuncia más visible, judicial o reconocida, pero colocada en la esfera pública, casi no lo hay. Lo mismo pasa en Zacatecas. Entonces, esto nos tiene que indicar la dimensión del terror que existe en esos territorios para que las familias no puedan organizarse públicamente y decir, están desapareciendo personas en mi comunidad, en mi territorio, en mi poblado. Agreguemos el tema, por eso planteaba, perdón que apague mi cámara, pero veo que mi señal está fallando, el tema de las comunidades indígenas, que suelen estar vinculadas con migración interna, con migración laboral. Para que una persona se dé cuenta que el no retorno de su ser querido está vinculado a una dinámica de desaparición, pueden pasar meses o años. Entonces ahí tenemos otro factor de no denuncia. Cuando una persona en la comunidad de la sierra va a entender, ¿no? En términos de, pues migró, se fue a trabajar con el circuito del café, el circuito de la naranja, el circuito del producto que ustedes quieran. Y ya después de 1 año, de 2 años que no tuve comunicación con mi ser querido, creo que hay un problema. Entonces, tenemos una gran cantidad de personas desaparecidas que en realidad no hemos mapeado en términos sociales, en términos territoriales, en términos judiciales, y un panorama de control de los territorios a través del terror impresionante. Entonces, lo que podemos visualizar en las gráficas con las cifras son estos momentos de movimiento de crimen organizado en los territorios y cómo se consolidan estos centros o estos polos de articulación bélica. En algún momento fue el cártel de Sinaloa, después estuvo el cártel de los Zetas, actualmente después estuvo la familia michoacana, y hoy en día se habla muchísimo del cártel Jalisco, ¿no? Y eso es como el capitalismo, ¿no? El Wallerstein, el sistema mundo, se va moviendo el polo. En nuestro caso, se va moviendo el control a través del terror, y entonces eso implica esa disputa. Las cifras nos permiten ver eso. Cómo los grupos se han ido desplazando en el territorio, pero en realidad no tenemos una cantidad reconocida, porque estas cifras son de las denuncias. Tendríamos que empalmar eso con las fosas clandestinas y las fosas comunes, a donde han enviado esos cuerpos que los operadores judiciales decidieron que no importan, y por eso están en fosas comunes, porque decidieron no realizar los procedimientos legales necesarios para que esa persona regresara con su ser querido. Pues si está en la calle y es víctima de un delito, seguramente es delincuente, porque voy a hacer mi chamba, que termine en un frigorífico, el tráiler de la muerte en Jalisco. Y eso lo tenemos en Tetelcingo, y lo tenemos en Coahuila, y lo tenemos en el país. Entonces, territorios de desaparición, tristemente,
México completo, Centroamérica, Brasil, Colombia. O sea, es como poder incluso ubicar los circuitos de trasiego, cómo se extienden. O sea, hace 5 años se podía identificar a los Zetas en Centroamérica. Ahorita seguramente está otro grupo, ¿no? Y eso es transnacional. Y se llevan las lógicas de control territorial porque son saberes de guerra. Y ahí está el problema de que López Obrador esté solicitando otra vez la capacitación del ejército, ¿no? Porque esas son las escuelas de las Américas, la escuela francesa, otra vez, ¿no? Por ahí lo dejo. Muchas gracias. Jackie. Muchas gracias. Bueno, yo diría también para complementar es que efectivamente, ¿no? Se trata de territorios de la desaparición, pero en realidad tendríamos que pensarlo en términos más amplios, como estos territorios generalmente están vinculados a otros patrones de criminalidad y violencias, ¿no? Y en ese sentido se trata de ciclos de violencia que se reproducen en el tiempo y en el espacio. Entonces, no solamente vamos a ver desapariciones o delitos de alto impacto, ¿no? Homicidios, desplazamientos forzados, sino que incluso también estos territorios incluso responden, como lo diría Enrique Guerra en su libro Territorios Violentos, el caso de Tierra Caliente, pues a un hábito violento, agresivo, ¿no? Él le llama pistolero, en este sentido de que efectivamente son poblaciones que además han aprendido a resolver sus conflictos de manera altamente agresiva, violenta, machista, ¿no? Donde hay también una violencia muy machista, y que esto pues sin duda se vuelven territorios propicios para la desaparición. Entonces, en ese sentido, yo coincido con Mayek, están los territorios por los grupos del crimen organizados que han controlado el territorio a partir del terror, ¿no? Enrique Guerra lo distingue muy bien, ¿no? Entre los narcos de ahora y los de antes, ¿no? Los de antes, pues por lo menos, decía él, ¿no? Tienen una idea del honor. Hoy los de ahora es terriblemente violentos, agresivos, es a partir del miedo, del terror, ya no promueve ningún otro valor más que el terror, como lo decía bien Mayek, y que pues vemos que de estos tipos de territorios hay en todo México, ¿no? Como bien lo señalaba Mayek, pero también efectivamente se pueden pensar en los territorios que por sus condiciones geográficas particularmente pues, se han convertido en espacios de riesgo. Y ya lo decía también Mayek, yo nada más para complementar la idea, y yo les comentaba aquí a las colegas del ejercicio que hemos venido haciendo en el Colegio de Jalisco junto con estudiantes de geografía, es justo poder ir detectando a nivel mucho más micro, más local, cómo están estos territorios de la desaparición para poderlos entender en qué contextos están ocurriendo. Y lo que veíamos a partir justo no de denuncias de desaparición, sino contabilizando reportes de desaparición a partir de fichas de búsqueda, que son distintos, ¿no? Porque los otros se dan en el ámbito más judicial, en los ministerios públicos, estos se dan en las comisiones de búsqueda, y estos reportes nos decían que efectivamente en el área metropolitana podemos distinguir ciertos polígonos, ¿no? Que están totalmente vinculados a las áreas periféricas, y poniéndole todavía más zoom a uno de los polígonos en el cual agrupábamos 5 colonias, veíamos eso, ¿no? Así como empiezas a ver con mayor claridad en esas 5 colonias, por ejemplo en Miramar, que es una de ellas, hay más reportes de desaparición de hombres entre 18 y 29 años, pero también esa colonia reporta mayores índices de homicidios, por ejemplo. Y luego también en esas colonias pues vemos otros patrones que ahorita no me voy a detener en ellos, pero efectivamente también ahí son lugares propicios para encontrar contextos de hallazgos, ¿no? Donde se han encontrado fincas con restos humanos, etcétera, etcétera. Luego veíamos, por ejemplo, en la colonia Arenales Tapatíos, que es otra, donde ahí donde desaparecen más son las mujeres. ¿Y qué caracteriza esa colonia Arenales Tapatíos? Pues violencia doméstica, ¿no? Entonces lo que vemos ahí es que es una de las colonias donde más se ha reportado violencia doméstica, y otra vez no es esta asociación tan rápida, ¿no? Ni tan relacional de decir, sí,
la mujer que es violentada, la de hoy, será la desaparecida del mañana, ¿no? Sin duda no hay esas posibilidades porque es muy difícil, o será la víctima del feminicidio del mañana, ¿no? Tampoco podemos hacer esta conexión tan rápida, es mucho más complejo eso, ¿no? Ojalá pudiéramos tener esta varita para decir, sí, mira, ojo, esta que está siendo violentada va a ser desaparecida y luego va a pasar a los números de los feminicidios. No contamos con esas informaciones de manera tan directa, pero yo creo que sí nos ayuda comprender estos entramados de violencias, ¿no? Que se van reproduciendo, como yo lo decía al principio, en el tiempo y en el espacio, para comprender estos contextos, ¿no? En qué situación ocurren y ponerle un poco más de foco a cómo las mujeres pues, se vuelven más vulnerables y cómo estos espacios pues, son más propicios o incentivan la desaparición, además de un contexto de altísima impunidad, ¿no? Donde pues efectivamente no sucede nada o sucede mucho después de que ya pasó la desaparición o el feminicidio, ¿no? Entonces, un poco, otra vez, no es hacer esta asociación rápida, pero sí nos permite identificar todos estos entramados de violencia en esos territorios. Y yo hasta ahí lo dejo. Gracias, Jackie. Clau, ¿te escuchamos? Gracias. Bueno, yo quisiera regresar al tema adolescentes y jóvenes, como para focalizar qué es, o sea, cuando hablamos de desaparición de adolescentes y jóvenes, yo creo que habría que plantearlo desde, o al menos yo propongo verlo desde dos realidades que son propias y en las que los jóvenes y los adolescentes viven la cotidianidad, ¿no? No es la misma lógica de construir una vida en una ciudad como la Ciudad de México, evidentemente, a diferencia de los municipios o de los poblados en zonas en donde a lo mejor los adolescentes, para poder conseguir un trabajo, para poder tener acceso a educación universitaria o a educación media superior, tienen que tener un desplazamiento de una comunidad a otra, de un municipio a otra o de un estado a otro. Entonces, bajo esta lógica de vida cotidiana, las condiciones en las que operan, que eso ya lo expusieron de manera muy clara, los grupos criminales, el crimen organizado, pues evidentemente hace que esta lógica de vida cotidiana sea una sentencia a ser desaparecido, a que te maten, a que te recluten, a que tengas algún tipo de riesgo mayor para participar o para ser víctima de cualquiera de estos delitos o de estas acciones, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, están las alianzas que ejerce, que desarrolla el gobierno con los grupos criminales, ya sea crimen organizado o grupos criminales locales, ¿no? Y eso también hace que los adolescentes concretamente, bajo estas lógicas de vida en donde tienen que tener para poder, o sea, no se le puede pedir a los adolescentes que se metan a su casa, que no salgan, que solamente estén allí porque el país está hecho un cochinero y entonces no hay forma de que te puedas desplazar, no te puedas mover, o no puedas ir al mirador, o no puedas ir a la fiesta, o no puedas ir a estudiar a tal comunidad, a tal ayuntamiento, a tal estado, porque simplemente pues la adolescencia es una etapa de exploración del mundo, ¿no? Es como justamente ese momento de tránsito entre que uno deja la vida privada, entra a la vida pública, y por supuesto que los adolescentes tienen todo y absolutamente todo el derecho de explorar el mundo y de explorar el país, pero claramente pues eso los pone en una situación de mucho mayor riesgo, ¿no? Y si aparte todas estas prácticas son solapadas por personas que representan, que constituyen las instituciones que tendrían que garantizar la seguridad de los adolescentes, la seguridad de los jóvenes, la posibilidad de que tengan acceso,
que tengan que tengan garantizados sus derechos a la educación, al libre tránsito, a reunirse en la vía pública, a pues todo lo que tendría que estar haciendo un adolescente y un joven, pues entonces claramente pues hay zonas en las que por supuesto que ser adolescente es simplemente ser adolescente, hagas lo que hagas, te ponen en una situación de mayor riesgo, ¿no? Ahora, el joven que llega a los 19 años ya con una conciencia de otro tipo, de vincularse con un grupo de delincuencia organizada o un grupo criminal o en alguna actividad delictiva, generalmente hubo ya un proceso durante la etapa adolescente en donde una vez que tiene esa edad, esa identidad ya mucho más adulta, pues lo hace todavía mucho más susceptible y mucho más atractivo para ser parte de estos grupos, ¿no? Entonces, pues un poco, ya resumiendo, creo que estos dos factores, en el caso de los adolescentes concretamente, que insisto, es la población más olvidada, más abandonada, para la que no se está, simplemente hoy estuvimos en un evento que se presentó, un foro sobre la ley de justicia penal, nadie habló del tema adolescente, ¿no? O sea, nos aventamos allí todo el día y nadie habló de qué onda con la ley penal para adolescentes, porque claramente a nadie le importa lo que está pasando con los adolescentes hasta que se vuelven un caso mediático, ¿no? Y entonces allí sí, todo el mundo se asusta, grita, pero mientras tanto el adolescente es impulsivo, es intolerante, es agresivo, no sabe lo que quiere, toma decisiones tontas, sí, pero ¿en qué contexto están viviendo los adolescentes, ¿no? Entonces, evidentemente, pues eso, si lo pensamos en términos territoriales, pues claramente que hay una lógica de tránsito dentro de los estados, dentro de las comunidades, dentro de los municipios, que hace que un adolescente que tiene que viajar a la escuela, a la comunidad X, a 20 kilómetros, salir de la secundaria a las 8 de la noche, regresar a su comunidad a las 10 de la noche, por supuesto que eso lo va a hacer mucho más, lo va a poner en una situación de mayor riesgo, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante todo el análisis macro de lo que está sucediendo, pero si nos vamos a cómo están experimentando los adolescentes, la cotidianidad de vida, en qué mundo tienen que estar tomando ellos decisiones, qué van a hacer con su futuro inmediato, pues la cosa es también muy compleja, ¿no? Muchas gracias a las tres. Bueno, vamos a ir dándole como un cierre a este conversatorio. Ha salido muchas cosas para discutir y para seguir profundizando en este tema. Por ahí tenemos una pregunta de alguien del público asistente, que además les quiero dar las gracias por haberse conectado. Tuvimos varias solicitudes para acceder a este conversatorio, así que muchas gracias por el tiempo dedicado a escuchar a las compañeras. Nínive nos pregunta, ¿y la justicia restaurativa para la reinserción de juventudes y adolescencias? Me imagino que pregunta por el funcionamiento, ¿no?, de la justicia restaurativa en los casos de jóvenes que están encarcelados, ¿no? Y tenemos otra pregunta de Nora, bueno, más bien es un comentario que dice que la reflexión que Claudia ha hecho es muy necesaria y gracias por ponerla, además de muchas otras que quedan cuando ampliamos la revisión de edades, género y territorios, ¿no? Bueno, antes de darles nuevamente el micrófono para responder a Nínive, solo quería hacer mención de la importancia de ubicar al territorio como central en el tema de las desapariciones, pero también en el tema de las juventudes. No es un factor cualquiera, el espacio y el territorio en el que viven, en el que se desenvuelven,
no es solo un escenario, ¿no? Sino que también hay una implicación en sus vidas, también hay una relación con esos espacios y tomar en cuenta estas características o estas diferencias que podemos encontrar de acuerdo al lugar o al territorio en el que nos centramos, ¿no? Si es un territorio rural, si es urbano, si hay población indígena y las dinámicas y lógicas de vida que hay en esos espacios, ¿no? Que por supuesto no solo son las lógicas macro, ¿no? Sino que también motivan la migración y muchos otros fenómenos y procesos sociales, pero también dentro de esos grandes procesos, por ejemplo, la migración, también hay lógicas cotidianas, hay lógicas muy peculiares, ¿no? De las características, de las posiciones y condiciones de los sujetos, ¿no? Y de las familias y del entramado social en el que están insertos, no perderlos de vista, por supuesto. Me parece muy interesante la complejidad también que existe para poder hacer un mapeo de las desapariciones más allá de ubicar por número, ¿no? Abarcando también la complejidad y las dinámicas y lógicas de las desapariciones. Y bueno, si gustan responder a la pregunta de Nínive, se la vuelvo a repetir: ¿qué pasa con la justicia restaurativa para la reinserción de juventudes y adolescencias? Y también invitar a quienes están conectadas y conectados para hacer preguntas. Pueden levantar su mano y hacerla directamente o escribirla en el chat. No sé quién quiera responder. Yo, si quieres, Laura. Bueno, el tema de justicia restaurativa para adolescentes y jóvenes hay dos respuestas. Una es la oficial, la que nos va a decir que ya la ley penal, que todas las reformas apuntan a que la justicia restaurativa ya es un hecho, que ya podemos empezar a olvidarnos de todas las disposiciones y todos el estado punitivo que lo único que quiere es castigar, y que ahora pues ya estamos en una fase en donde se plantea que es posible la restauración. Eso es como la respuesta que cualquier persona ¿no? Daría después de haber estudiado el manual de restauración. Pero ¿qué pasa en la realidad? En la realidad es que los adolescentes que llegan al sistema como tal, es la última, digamos que es el último acto de resistencia que pueda hacer un adolescente en el contexto en el que vive en el país, ¿no? O sea, el adolescente que comete un delito antes de los 14 años, pero bueno, que llega al sistema a los 16, 17 y 18 años, ya es un adolescente que trae toda una trayectoria donde las condiciones en las que estuvo viviendo fueron totalmente represoras, opresoras, violentas, y violentas no solamente en un sentido de la agresión física o la agresión verbal, sino de una violencia social que tiene que ver con el sistema capitalista, de quererles exigir a los adolescentes y a los niños que sean productivos, porque si no, no tiene sentido. Y hay toda una serie de condiciones y de rasgos que acompañan la mirada que hacemos hacia los adolescentes, que una vez que llegan al sistema, pues ya simplemente no les queda más que establecer una relación con el Estado a partir de una acción delictiva que los pone en una condición muy particular, ¿no? Un estatus jurídico muy particular. La justicia restaurativa trata de operar en esa lógica, bajo el manual, bajo las disposiciones de la ONU, bajo todo lo que hacen los centros y los institutos de justicia restaurativa y Pero lo que no se está mirando es cómo el país concretamente está generando adolescentes, está construyendo, está fomentando que la vida de los adolescentes requiera otro tipo de atenciones y otro tipo de cuidados. Estaríamos
hablando de una forma de restauración que tiene que ver más con los sujetos, con la subjetividad, con una condición incluso existencial de los adolescentes. Claro, esa no la contempla los manuales, ¿no? Porque ningún manual va a decir, bueno, sí, los adolescentes que están vinculados con el Estado, con el sistema penal, perdón, pues tienen una situación humana, una situación subjetiva, afectiva, que los está manteniendo en un estado y en una disposición de mayor riesgo para vincularse con el delito, ¿no? Eso evidentemente pues no es parte de lo que la norma nos pediría. Pero lo cierto es que el modelo restaurativo, mientras no reconozca que los adolescentes que llegan al sistema son adolescentes que tienen una trayectoria de vida desde que nacieron, en muchísima adversidad, muchísima complejidad, muchísima violencia, pues difícilmente vamos a poder pensar que esos adolescentes van a poder tener una vida distinta, ¿no? Claro, está el factor de las víctimas, siempre sale el factor de las víctimas, ¿no? Ok, está bien, sí, pobres adolescentes, la pasaron mal cuando fueron niños, les fue muy mal, el contexto, el territorio, el crimen organizado, la violencia, pero ¿qué pasa con las víctimas? Bueno, evidentemente, pues allí tenemos que ampliar obviamente el trabajo con el tema restaurativo, pero no solamente desde una perspectiva reactiva y esperar a que las cosas sucedan, sino cómo vamos a prevenir que cada vez haya menos adolescentes vinculados con el sistema penal. Eso es algo que está totalmente fuera de la agenda de discusión pública, ¿no? Hoy lo hablábamos Alejandra y yo, no hay prevención, sino que hasta que el adolescente llega al sistema nos preocupa y nos interesa qué es lo que va a pasar con él, y entonces allí sí nos inventamos términos y eufemismos para decirnos sí, la reinserción, la restauración, pero antes no hubo ningún programa de prevención que nos permita evitar a toda costa que estamos familiarizados y tenemos totalmente normalizada la posibilidad de que un adolescente a los 14, 15, 16 años sea encerrado por el Estado, castigado, controlado, negado de sus derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mientras no haya una mirada preventiva sobre todo lo que está sucediendo con los adolescentes, todos estos programas de justicia restaurativa creo que van a ser más accesorios que efectivos. Un panorama nada grato, ¿no? Ni alentador, pero pues así es. Tenemos algunas preguntas y comentarios en el chat. Bueno, primero felicitarlas a todas. Muchas gracias, me encantó escucharlas. Este fue un comentario de Gabina Sánchez. En el contexto de la desaparición de adolescentes en México, ¿cuáles consideran que son las claves de resistencia de estos jóvenes, que estos jóvenes muestran en medio de circunstancias tan difíciles? Y bueno, también hay una pregunta directamente para Jackie. Que han encontrado en términos de territorio y la revisión por edad en Jalisco, de las investigaciones que mencionas. Entonces, les repito la primera pregunta por si se había pasado ahí, no la leí también. ¿Cuáles consideran que son las claves de resistencia que estos jóvenes muestran en medio de circunstancias tan difíciles? Bueno, Mayek tiene la mano levantada. Te damos la palabra. Sí, regreso al tema de la justicia. En realidad, en materia de desaparición, escuchar a las familias que hacen búsqueda de personas desaparecidas de la edad que sea, permite orientar alrededor de esto, ¿no? Si bien hacen la denuncia en el sistema judicial, han generado muchas dinámicas que no están en la clave de la justicia institucional. Y por ahí hay muchos aprendizajes que hacer, ¿no? Y por eso digo que va más allá de la edad de la persona desaparecida. Y se vincula un poco con las dinámicas de comunidades indígenas, que tiene que ver con justicia transformativa. Muchos de las brigadas de búsqueda, muchos de los volanteos y de todos los procesos que hacen en territorio las familias en búsqueda, tienen que ver con generar otros lazos con las comunidades en las que posiblemente fue desaparecido su ser querido. Tiene que ver con reconectar con las personas,
y los aprendizajes que tienen estas personas en búsqueda descolocan todos estos conceptos institucionales. Muchas de las madres, muchas de las personas que hacen búsqueda precisamente desmontan ese concepto de cómo estás en prisión, cómo eres sicario, cómo fuiste victimario, no mereces el reconocimiento. Ha sido su propio trabajo y ver frente a frente a victimarios en centros de detención, que lo que les hace pensar es que en realidad son tan humanos como yo, son tan humanos como mi hija y como mi hijo. Es una persona que quedó atrapada en esa circunstancia y que la circunstancia la llevó a cometer la desaparición y todo lo que puede implicar desaparecer un cuerpo, ¿no? Entonces, pensarlo solamente en términos institucionales, sea restaurativa, la lógica punitiva, también nos invisibiliza o nos distancia de todas las dinámicas sociales que las familias de las víctimas han impulsado y que tiene que ver con reconocer a las personas que participan de un proceso de desaparición y cómo esa proximidad les coloca en el mismo espacio. Inclusive los memoriales que construyen, más allá de los memoriales oficiales, gubernamentales, buscan rearticular los territorios en los cuales las personas fueron desaparecidas. Por ahí hay un grupo de colectivos que se apropiaron de un lugar que se llama La Gallera, por ejemplo, ¿no? Y que tiene que ver con que las familias regresen al territorio y resignifiquen un espacio marcado por cuerpos y por sangre, ¿no? Entonces, desde ahí podemos ver desde otro lugar estas dinámicas de justicia. Las propias madres, al ingresar a los territorios, cuestionan a estos retenes no legales, paralegales, si los queremos nombrar, y les marcan o les sancionan, así de, perdón, a ti mañana te va a estar buscando tu mamá y vas a querer que le permitan ingresar al territorio como tú me lo estás impidiendo ahorita, ¿no? Y eso entabla una relación social distinta. Entonces, en temas de desaparición, en temas de graves violaciones a derechos humanos, es importante que también pensemos la justicia en otra clave, no solamente en lo que nos marca la institución y los códigos penales, etcétera, ¿no? Porque si no, regresar después de una grave violación a derechos humanos es muy difícil, ¿no? Y en este mismo sentido está las dinámicas que tienen en comunidades indígenas de reeducar a personas feminicidas, ¿no? Y eso lo podemos pensar en términos de reinserción, si es la palabra institucional que queremos utilizar. Ya participamos de una desaparición, bueno, ¿cómo reeducamos a alguien que por las circunstancias que sea se vinculó a una dinámica de destrucción y desaparición de un cuerpo? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo reeducamos? Y hay aprendizajes ahí fundamentales que hacer con las policías comunitarias, ¿no? ¿Quiénes están en esas escuelas y cómo trabajan con la comunidad y con la persona que ha sido vinculada a un proceso en este sistema de justicia indígena, ¿no? Y en ese mismo sentido, la propia participación en un grupo delincuencial es resistencia. Por eso planteaba los estudios que hacen desde la antropología de los vínculos con el crimen organizado o con grupos delincuenciales. Es una decisión que toman las personas con agencia, ¿no? O sea, si no estamos viendo a todos como víctimas, la estructura te lleva y entonces, pobrecitas las personas, no toman decisiones. Escapar, esconderte, participar de una célula criminal es una decisión en muchos de los casos. Y ahí hay una práctica de resistencia. Entonces, ver siempre a las personas como víctimas también les quita el reconocimiento como personas con capacidad de decisión. Y en esos espacios rurales de los que estamos hablando, el crimen organizado son familias, son historias, históricas, ¿no? En los pueblitos, el abuelo y el tatarabuelo fueron en algún momento, estuvieron en algún grupo revolucionario y después fueron guerrilleros y después se convirtió en una célula del crimen organizado. Y eso lo tenemos en Chihuahua y lo tenemos en Monterrey y lo tenemos en Tamaulipas. Y también ahí hay que ubicar cómo se transmite ese conocimiento y cómo se apropia y se lleva en otros derroteros. Porque es una lógica de resistencia frente a un sistema capitalista que te dice que la meritocracia funciona. Y en realidad no
para todas las personas hay la posibilidad de ingresar a la escuela. Y si yo voy a ganar el salario que me ofrece el capitalismo participando en un grupo del crimen organizado, con menos esfuerzo, con menos evaluación, con menos cosa de disciplinamiento escolar, ¿por qué no participar de una célula criminal? Entonces también hay que ubicar esos elementos antropológicos relacionales que llevan a personas que no son reclutadas forzosamente, que no son obligadas, que no son sometidas a un consumo de sustancias como pasa con los niños guerrilleros o como pasó en África, para que incluyamos, ¿no? Es decir, hay personas que por su voluntad, sobre todo varones y mujeres que deciden construir su cuerpo para ser la esposa desde jovencita del capo, y así sea el capo del pueblito más aislado. Es una persona con poder y reconocimiento en su comunidad. Eso es una voluntad, eso es agencia, eso es resistencia también. Gracias. Gracias. Jackie, ¿quisieras decir algo al respecto antes de darle la palabra a Nora? Perdón, Nora. Sí, muy bien. Bueno, muy rápido. Efectivamente, yo diría, a mí me gusta mucho como lo explica Mayek al momento de hablar de cómo estas familias, las madres, han aprendido, ¿no?, otros conceptos de justicia restaurativa y de reconstrucción de tejidos sociales. Es impresionante la manera en la cual ellas se comunican, ¿no?, cuando llegan a un centro de reclusión o cuando hablan con los adolescentes en conflicto con la ley, y de verdad es que yo creo que tendríamos mucho que aprenderles a ellas sobre eso. Ahora, en el sentido, como lo dice Claudia, de manera oficial, pues yo podría comentarles que en Jalisco pues no, tampoco se cuenta ni con una política de prevención ni en materia de desaparición, ni en adolescencias, ni juventudes. Yo estoy en contacto con una organización que trabaja con jóvenes privados de su libertad y reinserción. Ellos están intentando trabajar en la parte más de masculinidades y emociones, y sin embargo, pues hace unos días nos reuníamos y nos decían, es que el gobierno del estado ya no está interesado en este programa. O sea, simplemente nos acaban de decir que gracias, hasta el 2023, por ahora vamos a trabajar, ¿no? Quién sabe si en el 24, pero bueno, así está de triste el panorama en ese sentido de, como decía, yo creo que muy bien Claudia, parece que no son realmente importantes esta idea de trabajar ni con la reinserción, y mucho menos masculinidades y emociones. O sea, ¿cómo vamos a trabajar esos temas con los adolescentes y los jóvenes? Y un poco hablando de las claves de la resistencia en el territorio, muy rápido, contarles que lo que nosotros hemos encontrado sí es una forma de resistencia de los adolescentes, justo como lo decía Claudia, de manera muy interesante. Por ejemplo, nos ha llamado mucho la atención ya trabajando de manera directa con raperos malandros, adolescentes, en los cuales ellos mismos han dicho cómo hemos resignificado los raperos malandros, que se caracterizan por ser los más malos del espacio público en teoría, pues han sido totalmente desplazados de sus espacios y de sus territorios por el crimen organizado, ¿no? Entonces, en ese sentido, dicen ellos, realmente ya no podemos hablar de la pandilla como antes, pero hoy, por ejemplo, tenemos nuestros CRUs y estamos buscando otros espacios y hemos cambiado nuestras formas de organización porque queremos seguir haciendo música. Sin embargo, pues también estamos muy conscientes de que ya no es el mismo espacio ni contamos con el mismo territorio, y que hay, ellos lo dicen, ¿no? Han aprendido incluso a negociar con esta criminalidad, de decir, hasta aquí puedo hacer esto ya no me lo permiten hacer, esto es lo que puedo decir en mis propias canciones. Entonces, ahí hay, es decir, yo creo que hasta los propios grupos de adolescentes, sobre todo estos que nosotros alcanzamos a encontrar o a ver, están tratando también de, como dice Claudia, pues al final el crimen organizado está ahí, la criminalidad está ahí en sus propios territorios. Entonces, ¿cómo reconstruyen sus propias prácticas? Y no ha sido fácil, ¿no? Porque como ustedes saben, también en Jalisco ha habido un montón de asesinatos de raperos malandros, incluso del mainstream, ¿no? De aquellos que ya son súper famosos, pero aún así esto ha ido haciendo que los jóvenes o los adolescentes en particular, si lo pensamos ya en términos de edades, vayan cambiando sus maneras de organizarse, ¿no? Entonces, pues es cuanto. Gracias, Jackie. Nora.
No más que una pregunta, tengo un comentario. La típica frase para decir. No, creo que es lo que Mayer ha puesto en discusión sobre el tema de la agencia, que para los que hemos estudiado este tema, bueno, en el caso mío, con las chicas que estuvieron, que se vincularon a los grupos de la guerrilla en Colombia, o sea, viene siendo un tema bien importante dejar de manifiesto ese tema de la agencia. Sin embargo, no hay que perder de vista también lo que eso nos implica cuando entramos en discusión con los marcos jurídicos para atender sobre todo a la población adolescente que termina estando en conflicto con la ley, ¿no? Y que en conflicto con la ley eso tiene unas implicaciones de procedimiento que se llevan a cabo y que hay toda una discusión de cómo se le pone a ellos ahí en el lugar de víctimas justamente para... digamos que para tratar de resarcir un poco lo que no ha hecho el Estado, esto que nos decía Claudia, finalmente lo que no se ha hecho antes de prevención, ¿no? De hacer un trabajo articulado, consciente, un esfuerzo necesario para evitar que estos chicos y chicas terminen vinculados a los grupos. Entonces, al final, la forma, ¿no?, de compensación, diría yo, es pasar por toda esta discusión de pongámoslos también como víctimas para, ¿no? Y ahí me estoy cuestionando y contradiciendo a mí misma en el ejercicio de acompañar este proceso con el observatorio, y es parte de una discusión con ellos cuando estamos hablando, por ejemplo, en la tipificación del reclutamiento forzado, de cómo precisamente no perder de vista y dejar por ahí la enunciación de la agencia, pero que termina siendo preocupante porque si le pones agencia a un juez te va a determinar que entonces es responsable, culpable y que debería pagar, ¿no?, como un adulto. Y entonces ahí empieza como toda esa tensión desde el ámbito de la investigación social y de poder dar cuenta de ese sujeto como actor, como agente que toma decisiones, que se vincula por condiciones también, constreñido por condiciones estructurales, va tomando decisiones. Sin embargo, esto tiene unas implicaciones jurídicas en los procedimientos jurídicos, ¿no? Ya las compañeras que han trabajado mucho más ese tema, pues saben de todas esas implicaciones. Entonces creo que hay un punto de tensión que es importante seguir discutiendo y abordando y mirando, ¿no?, de qué manera se puede resolver, si es posible resolver esa tensión. Y lo otro, esto que señalaba también Mayek sobre el tema de la justicia, ¿qué otras justicias, no?, para cómo salirnos de estos marcos que nos plantea el Estado y cómo salirnos de estos marcos en los que no es posible hablar de procesos de reparación y restauración, porque al final pensar a estos chicos, y eso lo ve uno aquí en Sonora, pensar a los chicos como víctimas, por ejemplo, y me sorprende que Jalisco haya puesto el tema del reclutamiento como víctimas del reclutamiento forzado, porque eso en términos de la ley de víctimas tendrá unas implicaciones. La preocupación es que si los ponemos como víctimas, finalmente vamos a tener que dar una reparación, y generalmente eso se entiende como una reparación económica, y eso es presupuesto para el Estado. Entonces ahí viene también toda una discusión que creo que es importante revisar, y esa propuesta de ley, te digo, esa propuesta de ley en Jalisco, no sé qué tanto va a prosperar justamente porque arranca como una ley en temas de víctimas de reclutamiento, y ya ponerles el lugar de víctima va a prender alarmas de lo que significa en términos presupuestales asumir a todos estos adolescentes como víctimas, porque finalmente el Estado solo ve los procesos de reparación como un tema económico, ¿no? ¿Cuánto es el dolor? ¿Cuánto cuesta ese dolor? Y ahí te va cuando va el tema del pago, cuando hay muchas otras cosas que deberían ser contempladas realmente en una reparación integral para ellos y para ellas. Y ahí dejo. Muchas gracias, Nora. Claudia. Gracias. Sí, ahorita lo que dice Nora con el tema de la agencia, yo quisiera como retomar justamente el asunto de cómo estamos pensando la agencia de los adolescentes, ¿no? Porque pareciera que su agencia solamente la vemos cuando cometen un delito, cuando se vinculan con un acto delictivo, cuando son una noticia, pero evidentemente
también los niños tienen agencia, ¿no? Los adolescentes, por supuesto que tienen agencia. El asunto es en qué contexto estás ejerciendo esa agencia, bajo qué condiciones estás poniendo en práctica esa agencia, cuáles son las opciones. O sea, yo, mi agencia la puedo poner en marcha, la puedo activar, la puedo desarrollar, incentivar, tomando decisiones, si voy a trabajar aquí, si voy a trabajar allá, si voy a vivir aquí. O sea, tengo una serie de posibilidades en las que mi agencia evidentemente me va a permitir estar en esos espacios. Pero, ¿qué está sucediendo con la agencia de los adolescentes en contextos en donde las opciones de la realidad social son las que impone el crimen organizado, el Estado coludido con el crimen organizado y una sociedad que es totalmente indiferente a que los adolescentes tengan una vida sana, tengan una vida libre, puedan transitar por el territorio sin ser amenazados, sin ser cooptados, sin ser reclutados, sin ser asesinados, sin ser violados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como que querer poner siempre la mirada en un solo agente, pues eso también nos hace como pensar que a final de cuentas los adolescentes tienen que responder a nuestras necesidades y a nuestras ideas de lo que es la agencia desde nuestra perspectiva adulta, y no reconocer que la agencia de los adolescentes opera de formas muy distintas a la que opera la de los adultos, de las personas adultas. Hablemos hablemos a partir de los 20 años, ¿no? Porque todavía, al menos en mi experiencia con adolescentes en reclusión que tienen que purgar condena entrando a los 17, apenas antes de cumplir los 18 y que salen a los 20, pues hay una lógica de cómo se está construyendo esa forma en la que yo voy a tener que regresar al mundo después de haber estado privado de mi libertad, de mi familia, de mi contexto, y además ya con el estigma de que soy un delincuente. ¿Qué tipo de agencia puede tener esa persona? Entonces, el sentido de recuperar la agencia dentro del sistema carcelario no es una agencia para que dejen de delinquir, es una agencia para cobrar conciencia sobre su propia existencia, sobre su propia vida. Pero el problema es que, claro, el contexto en el que esos adolescentes, esos jóvenes, ya una vez, ¿no?, que ya transitaron a la categoría de jóvenes, pues la realidad con la que se van a enfrentar no va a ser muy distinta a la que dejaron cuando entraron a los 16 años, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más quería apuntar eso a lo que dijo, o más bien a complementar eso a lo que dijo Nora, ¿no? Muchas gracias. Tenemos aquí algunos comentarios de Luis Fernando. Gracias por llevar a cabo este necesario conversatorio, y coincido totalmente en que todo abordaje en dicha relación debe considerar la articulación de las condiciones de posibilidad y situacionalidad de las adolescencias y juventudes contemporáneas en México, sin perder de vista los derechos humanos, la perspectiva de género y la interseccionalidad de condiciones y categorías sociales, así como los contextos y materialidades, ¿no? Bueno, también otra felicitación y muchas gracias por abrir el panorama. Hay otro comentario que es sobre una tesis doctoral. Bueno, esto se los dejo ahí para que lo lean, es muy largo el comentario y no va a ocupar ya los últimos minutos. Para ir cerrando, no sé si hayan algunas otras preguntas, si las quieren hacer o escribir. Bueno, a mí me ha dejado pensando varias situaciones que también se implican con mi propio trabajo. Esto último de la agencia me parece interesante para discutir, porque justo hay que comprender, ¿no?, qué es la agencia y cómo se manifiesta la agencia, y cómo desde nuestra posición de investigadoras o de agentes también, no solo que hacen investigación, sino que también en muchos momentos acompañamos grupos y colectivos, vemos o damos cuenta de la agencia, ¿no?, y que esta siempre va a estar ligada a las condiciones de posibilidad siempre, ¿no? Y una de esas condiciones, por supuesto, que está marcada por la edad, ¿no? Y las circunstancias que hay. Otro tema a destacar que ha salido
en este conversatorio, que me ha parecido interesante también porque se vincula con mi trabajo, es justo el espacio, ¿no? El espacio público, esto en lo que Claudia ha hecho mucho énfasis de, bueno, tienen derecho a salir a conocer, y bueno, como digamos que el control de los espacios, o sea, si hay un control territorial no solo por el crimen organizado o por el Estado, ¿no? También los propios grupos sociales generamos normas de acceso, ¿no? A los y de pertenencia, sobre todo a los espacios. Entonces, bueno, también hay que caer en cuenta de esta fantasía en la que de repente damos vueltas, ¿no? De decir, bueno, es que tendríamos que tener acceso o derecho, o tenemos todo derecho a transitar por donde queramos, pero bueno, hay una normatividad también social que está condicionada por la clase, por los grupos de pertenencia, en fin, por otro tipo de factores que van regulando el acceso, ¿no? a los espacios, pero sí es importante, creo, hacer énfasis en cómo las violencias que convergen en los espacios van también demarcando la manera en la que se accede, la manera en la que se transita, la manera en la que se apropian o se excluyen las juventudes y adolescencias, incluso de sus propios espacios, ¿no? De los espacios de sus colonias, de sus barrios, y abandonan de alguna manera el espacio. Yo tengo muy presente el caso de Chiapas hace muchos años, en 2005, se creó una ley que se llamó Ley Antipandillerismo, y bueno, luego se derogó, ¿no? Pero pues continúa siendo, aunque ya no funciona como ley, muchos policías la siguen ejecutando, ¿no? Y una de lo que planteaba era como determinar que un joven era pandillero solo porque estaba en la calle, en una esquina, un grupo de jóvenes. O sea, digamos que el concepto que tenían de pandillerismo era un grupo de jóvenes, así tal cual, así aparece en la ley, grupo de jóvenes o personas situadas en un mismo espacio, espacio público, a altas horas de la noche, que además presenten tatuajes o alguna otra marca en el cuerpo y que hablen con ademanes, ¿no? O sea, que sí usan señas para hablar, y eso era como la distinción de ser pandillero o no, y ameritaba el levantarlos, ¿no? Y llevarlos a la prisión preventiva o a la cárcel ya mayor para procesarlos, ¿no? Como pandilleros, ¿no? Y esto ha traído muchas consecuencias, entre ellas el abandono del espacio público, y con el abandono del espacio público en muchos de estos barrios y colonias, pues las violencias fueron controlando de mayor medida, ¿no? Estos espacios que ya no estaban siendo ocupados, ¿no? Entonces sí es un tema interesante para no perder de vista en este vínculo de la desaparición forzada y las juventudes. Perdón, ¿puedo decir algo rapidísimo que tiene que ver con esto que acabas de decir, que me parece que es súper importante? Uno de los problemas que hay con los instrumentos internacionales que se utilizan para poder como conceptualizar cuál es la lógica de derechos de los adolescentes, uno de los problemas es que se vinculan adolescentes y niños bajo la misma lógica de protección. Y mientras no tengamos una lógica de derechos establecida para población adolescente y para lo que significa ser un adolescente en el país, vamos a seguir teniendo esta mirada de te protejo retirándote del espacio público, te protejo encerrándote, te protejo poniéndote al cargo de autoridades, la maestra, el tutor, el papá. O sea, no es posible que no podamos estar pensando que el ejercicio más importante, el derecho más importante de la vida adolescente es el derecho al disfrute y al tránsito de la vida pública y de la vida pública, que es lo que en México no tienen los adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más para apuntar
que no es el tema, los instrumentos internacionales, pero eso es algo que está siempre allí como piedra en el zapato, ¿no? Como diciendo, hay que protegerlos, hay que cuidarlos, hay que tutelarlos. Pues no, los adolescentes ya no necesitan ese tipo de tutela, o al menos no como la están planteando los instrumentos internacionales. Perdón, gracias. No, está bien. Sí, sí, creo que eso último que acabas de decir, creo que también tiene que ver con esta mirada adultocéntrica, ¿no? Sobre las adolescencias, sobre justo y las juventudes también, cómo se impacta también en cómo se elaboran algunos instrumentos jurídicos, pero creo que también en el tema de la desaparición forzada hay una mirada adultocéntrica que va mediando, ¿no? Y que incluso vincula a adolescentes y jóvenes como responsables de su propia desaparición, ¿no? Bueno, otro tema que saltó por ahí, que me parece también interesante poner a discusión y hacer énfasis en ello, es esta idea de los cuerpos que importan y que no importan, y más allá de si importan o no importan, el momento en el que importan, ¿no? Por ahí se dijo cómo, esto lo mencionaba Claudia, al momento en el que llegan al sistema penal, entonces sí son sujetos visibilizados, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y esto, bueno, yo también lo he encontrado en mi trabajo, de repente no son jóvenes que no importan, son levantados por la policía y llevados a la prisión y entonces ya adquieren un reconocimiento diferente, ¿no? Pero también en el tema de las desapariciones, ¿no? Creo que es importante también esto de, lo mencionaba Mayek, de nombrar a las víctimas, ¿no? Pero también de hacer quizás estas genealogías de quiénes son estas personas, estos jóvenes, estos adolescentes, estas mujeres que han desaparecido, que están en esta calidad de desaparecidas y desaparecidos. Y también poner el énfasis en el esfuerzo y en el trabajo de las familias, sobre todo de las madres, ¿no? Por el no olvido, ¿no? Y porque sí importan al final de cuentas, ¿no? Y sí importan, quizás no tienen esta importancia que pueden tener otros y otras personas en condiciones más favorables, ¿no? Pero por supuesto que son cuerpos que importan, y lo más, me parece, más dramático y trágico del asunto es que su importancia parece emerger socialmente a partir de que desaparecen, a partir de que son encarcelados o encarceladas, a partir de que son asesinadas o asesinados, ¿no? Entonces, ¿cómo resignificar, ¿no? Estas vidas a partir de su condición de víctimas, ¿no? Me parece que es algo que también ha salido por ahí y queda mucho para la discusión. Y bueno, también comprender que la desaparición forzada no es un fenómeno único, ¿no? Sino que viene vinculado a otras violencias, ¿no? Y que además hay como un engranaje, ¿no? De violencias que van como moviéndose y dando unas lógicas y dinámicas que llevan a la desaparición, donde la desaparición no es la última estación, ¿no? Sino que se engrana con otras lógicas y otras dinámicas de violencia que siguen calando, ¿no? En las vidas de los familiares, sobre todo, ¿no? De estas personas desaparecidas. Bueno, y para ir cerrando, si quieren hacer algún comentario para concluir. Y ya irnos, porque faltan 5 minutos para las 8. Bueno, yo solamente agradecerles a todas la oportunidad de este espacio. Espero que de aquí, que es el primero de otras posibles discusiones, porque me quedé con el tema, que algo que puso sobre la mesa Jackie, que creo que es súper importante, el tema de las drogas, ¿no? O sea, cuesta mucho trabajo entrarle al tema, es como de los temas más escabrosos que hay, pero forzosamente en este trinomio, el componente de cómo estamos pensando la relación con las drogas de los adolescentes, de los jóvenes, es importante también para entender este tipo de dinámicas, ¿no? Entonces, bueno,
Ojalá que después podamos hacer algo al respecto. Anotado. Jackie Mayer. Pues nada, agradecerles, un gusto volver a compartir espacio con Jackie, ya tenía un ratote que no conversábamos, y pues gracias por la invitación, Lau, y pues la frase de cajón, por supuesto, las desaparecidas y los desaparecidos son de todes, y hasta encontrarles. Y así es. Bueno, yo también para cerrar muy rápido, también agradecer por supuesto a la JUVI de esta oportunidad de abrir diálogo, por supuesto agradecer a Claudia y a Mayek, siempre también es un gusto escucharla. Y realmente yo solamente diría efectivamente que a mí me parece también muy importante este otro tema que me dejó dando vueltas en la cabeza Claudia cuando decía es que las adolescencias tienen que estar en esta vida, en el disfrute de la vida y poder transitar en espacio. Y yo pensaba cómo efectivamente en materia de prevención, y como lo decía Nora hace rato, en el caso de la atención a una población que está totalmente invisibilizada, que son todos estos hijos de las personas que están siendo desaparecidas, que están siendo afectados, ¿no? Y con ellos me refiero a es que otra vez cuando se piensa en las infancias, ¿no? En los niños y las niñas, y luego se piensa en los adolescentes, se piensa en esta retribución económica, ¿no? Los vamos a atender dándoles una retribución económica, pero efectivamente están pasando por una situación totalmente distinta los niños y las niñas que los adolescentes, ¿no? Y ahí yo creo que hoy ni siquiera lo discutimos, están tan invisibilizados que es un tema que no se está discutiendo. Sí se están dando, por ejemplo, mucha atención a los niños y se hacen talleres para los niños y cómo están sobrellevando la desaparición de su ser querido, pero en el caso de los adolescentes están totalmente invisibilizados. Y son los que más problemas, lo que yo he platicado con los colectivos de familiares, están teniendo. ¿Por qué? Porque ellos ni siquiera están pensando en el disfrute de la vida en este momento. O sea, es mucho más compleja su situación porque ellos están queriendo asumir la responsabilidad de su familia, asumir la responsabilidad de la búsqueda, y en muchas situaciones no están sabiendo llevar esto, que incluso, me decían algunas mamás, están pensando en suicidarse, ¿no? Entonces estos adolescentes de verdad que lo están pasando muy mal, pero otra vez son ese rango de edad que no hay, que nadie los está viendo. Es cuanto. Gracias de verdad por la invitación. Pues muchas gracias a las tres, a Claudia, a Jackie, a Mayek. Gracias por compartirnos sus saberes. Ha sido muy, muy rico escucharles. La verdad es que sí nos dejan pensando muchas cosas. Gracias también a quienes se conectaron y pudieron participar en esta sesión. Y bueno, nada más anunciarles que justo con este conversatorio queremos en el grupo de trabajo AJUVIT darle una vuelta a la manera en la que venimos trabajando. Estamos trabajando en un seminario interno, pero consideramos que justo este formato y el invitar a personas que tienen una trayectoria importante y conocimientos más específicos en ciertos temas vinculados a las juventudes y adolescencias puede ser más rico. Así que bueno, el próximo año, a inicios de año, estaremos compartiendo nuestra cartelera, que esperamos que hayan muchas interesadas e interesados. Y pues nada, seguirnos encontrando. La verdad es que me encanta escucharles, también me encanta tenerlas como amigas, las quiero mucho. Así que bueno, muchas gracias por el, así como muchas gracias por el espacio que nos cedieron. Y pues bueno, con esto damos por concluido el conversatorio y pues les esperamos el próximo año. Gracias. Recording stop.